Nos encontramos delante de la plataforma de TradingView, que sería la plataforma anterior a la ejecución de nuestras operaciones mediante el análisis. Aquí, como podemos observar, tenemos una gran variedad de instrumentos financieros para analizar dentro de los mercados: divisas, índices, acciones, materias primas y criptomonedas, ya sea por ejemplo Bitcoin, Ethereum, entre otras. Hay que tener en cuenta, ahora lo buscamos en Google, los derivados del mercado, que esto se consideraría como derivado de mercado. Entonces, si lo buscamos en Google Derivative Market, lo consideraremos dentro de estos 6 instrumentos financieros. Asimismo, los derivados de mercado nos permiten ganar dinero con los cambios en los precios de diferentes activos sin tener que comprarlos o venderlos directamente, usando productos como futuros o opciones. Podemos especular sobre si el valor de una divisa, acción, índice, materia prima, criptomoneda subirá o bajará. De esta forma, aprovechamos los movimientos del mercado sin necesidad de poseer físicamente dichos activos. Volviendo a la plataforma de TradingView, 3 elementos importantes que hay que tener en cuenta de forma principal. Una de ellas sería la gráfica, con las velas correspondientes. A la derecha, el precio de dicho activo financiero o instrumento financiero, y debajo el tiempo en el cual nosotros nos movemos, ya sea día o inclusive las horas en concreto, haciendo referencia al time frame, que ahora iremos a ello. A la izquierda de pantalla tenemos los indicadores, las líneas, para poder marcar nuestras líneas o nuestros análisis en función de cómo lo queramos hacer o cómo nosotros vemos el mercado. Aquí arriba tendríamos los instrumentos financieros en cuestión. Ahora mismo me encuentro delante del oro, y a la derecha, como os decía, el time frame. El time frame sería nosotros la asignación que le queremos dar a cada vela para que nos marque la temporalidad del gráfico o del instrumento financiero. Por ejemplo, ponemos 5 minutos, por lo tanto, hace referencia a que cada vela corresponde a 5 minutos del mercado. Es decir, esta vela, hasta que no abre y cierra, no han pasado los 5 minutos correspondientes. Ahora comentaremos, según el time frame, la composición de cada vela en cuestión, porque toda vela tiene una composición. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, una vela alcista de color verde, que sería esta de aquí que tengo aquí marcada, y una vela bajista. Entonces, aquí, si fuera una vela alcista, empezaríamos con la apertura del precio. ¿De acuerdo? Aquí sería la apertura del precio, el open price. Precio apertura. Y de igual forma, para el precio bajista, sería aquí el precio de apertura. Acordaros que sería con el cuerpo de la vela, ¿de acuerdo? Vela y las mechas correspondientes por arriba y por abajo. Aquí, si fuera bajista, pues al revés, el precio de apertura es por la parte inversa, por arriba, ¿de acuerdo? Sería no en la mecha, sino sería en el cuerpo de la vela. ¿Y qué tendríamos arriba? El precio de cierre, haciendo referencia a cada instrumento financiero en cuestión correspondiente a la vela. Entonces, por ejemplo, esta es la vela de 5 minutos, sería el precio de cierre dentro del movimiento alcista de una vela de 5 minutos. Pondríamos precio de cierre. Y de forma inversa, si fuera bajista, lo mismo. Entonces, copiaríamos, si me deja, el precio de cierre aquí. Acordaros que en el cuerpo, ¿vale? Perfecto. Aquí. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí, precio de cierre, precio de apertura. Y aquí tendríamos lo que se considera, o lo habréis escuchado, el high y el low. Precio de cierre, precio de apertura. Sería el low. De forma inversa también sería el low aquí. Y aquí sería el high en caso de una vela alcista. Y aquí sería el high en caso de una vela bajista. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, de forma inversa. Y aquí tendríamos la composición de dicha vela. Precio de apertura, precio de cierre, high, low. Por ejemplo, si pusiéramos las velas a temporalidad de 1 hora, haría referencia a que cada vela de estas que tendríamos aquí haría referencia a el movimiento de 1 hora. Es decir, cuando cierre esta vela, por ejemplo, si son las 7 de la tarde, cuando cierre dicha vela a las 7 de la tarde, automáticamente iniciará otra vela con otro
volumen, ya sea bajista o alcista, con las 8 de la tarde. Por lo tanto, el cuerpo de la vela lo que nos da es el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Y qué nos da la mecha? Nos da el alto y el bajo, que sería el high y el low. Y si os fijáis aquí en la esquina superior izquierda tenemos el open, el high, el low, todo a nivel numérico, para que lo tengamos visualizado en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar alguna vela sin mecha a un minuto. Estamos los dibujos. Ahora cada vela haría referencia a un minuto. Sí que cabe destacar en las velas que los cuerpos sí que podemos saber con exactitud las horas de apertura y de cierre, porque lo marca el time frame. Lo que sí, las mechas, que hace referencia a la liquidez, los highs o los lows, no podemos saber la hora exacta. Por ejemplo, aquí, a un minuto. Cada vela marca la temporalidad de un minuto. Aquí. Tenemos la apertura de la vela a un minuto. ¿Cuál sería el low en este caso? Sería el open price, el precio de apertura. Este sería el low. Entonces, por ejemplo, este ha abierto a las 22:40 y estamos a una temporalidad de un minuto, por lo tanto cerrará a las 22:41 con el cierre del precio. Pero además tendrá el high. En este caso, al contrario, no tenemos low, pero tenemos el precio de apertura, lo que hace referencia a ambas opciones. Vamos a pasar a la estructura de mercado. Toda estructura o todo movimiento se hace por algo, siempre hay algo detrás. Por ejemplo, cuando vas a construir una casa, siempre hay un movimiento o algo que hay que hacer para llevar a otro movimiento, step by step. Es decir, tiene que respetar la estructura de la casa. Siempre hay que respetar las estructuras. Por ejemplo, una empresa de automoción que necesite construir un coche que vaya de forma convencional en carretera necesitará ponerle ruedas, por lo tanto tiene que siempre respetar una estructura. Por lo tanto, la estructura de mercado siempre hay que respetar una serie de parámetros. Ahora vamos a hablar de la estructura de mercado. También, como decimos, en el mercado tiene que respetar la estructura. ¿Y la estructura de qué está formada? De subidas y de bajadas. ¿De acuerdo? Subida y bajada de los precios, ya que el precio es fractal. Recordemos, todo lo que sube famosamente se dice que baja. Pues la estructura de mercado también hay subidas y bajadas. He puesto fractal, no bajada. Perfecto. Vamos a empezar por la subida, es decir, un movimiento alcista, por la bajada, movimiento bajista. Entonces, la subida, en toda estructura tenemos un movimiento inicial. Y dicho movimiento inicial se inicia, valga la redundancia, con un impulso. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el impulso. Y aquí una corrección. ¿De acuerdo? De dicho impulso. Estamos en movimiento alcista y aquí se ejecuta una corrección dentro del mismo impulso. Dentro de la ola siempre hay una corrección para poder seguir con dicho recorrido. ¿Y qué tendríamos aquí abajo, como hemos dicho antes? Tendríamos el low. Y aquí arriba, ¿qué tendríamos? El high. Ya se empieza a generar, ya se empieza a crear la estructura de mercado, ¿veis? Aquí tendríamos el high. Por lo tanto, en el inicio de la estructura tendríamos en cuenta 4 parámetros. El inicio, que marca el low, el impulso, el high y la corrección. Entonces, una vez tenemos el inicio, ¿qué nos va a volver a hacer el precio? Un impulso, una corrección, un impulso. ¿Y qué pasaría aquí en el caso de que nos rompa el previo high, el previo alto? Que tendríamos lo denominado como BOS en inglés. Breaker of Structure. ¿De acuerdo? Esto sería un BOS. Sigue dentro del precio o de tendencia alcista
y nos sigue confirmando que el precio quiere subir, ya que sigue manteniendo el mismo impulso, con la misma corrección y siguiendo con la misma fuerza para seguir el uptrend, tendencia alcista. Entonces, dentro de la estructura inicial, el higher low sería este, ya que ya no es el último bajo, es el bajo más alto que el anterior. Por lo tanto, lo pondríamos como higher low. Higher low. De igual forma, el alto sigue siendo otro nuevo alto, generado por la rotura de estructura, por lo que hemos dicho, el BOS. Por lo tanto, no será un nuevo high, será un higher high, es decir, un alto más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Ahora os lo explico de forma gráfica para que se vea mejor. Entonces, hemos dicho que aquí tenemos el bajo. Hay un impulso, el alto, corrección. Hay otro bajo, por lo tanto es un bajo más alto que el anterior bajo. Simplemente, ¿de acuerdo? Que el primer bajo, aquí hay un segundo bajo. Este le llamaremos higher low. Hay una rotura de estructura, aquí hay un alto, higher high, porque se genera un nuevo alto. Esta sería la conformación de la estructura alcista. Para que lo podamos ver de forma más sencilla, vamos a ejemplificarlo la estructura dentro de este cuadro, que es donde se va a iniciar dicho movimiento, con el low, el impulso, la corrección, el impulso, corrección, impulso, corrección, impulso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería un alto, higher high, higher high, higher high. ¿Veis? Este es más alto que el anterior. Este es más alto que este. Y este es más alto que el anterior. ¿De acuerdo? Entonces estamos dentro de una tendencia alcista. Al igual que decimos que es más alto el alto que el anterior, también el bajo. Mirad dónde está este bajo. Este bajo y este bajo. Más alto, y si hiciera una corrección así, aquí también sería más alto. Por lo tanto, ¿cuál sería la composición de una tendencia alcista? Primeramente sería la estructura inicial. Nos generaría el BOS, un higher low, un higher high y un BOS. Y así, de forma consecutiva, estamos dentro de una tendencia alcista. La estructura inicial, un BOS, un higher low, un bajo más alto que el anterior, nos genera un nuevo alto más alto que el anterior alto, y así un rompimiento consecutivamente dentro de una tendencia alcista. Es decir, es como una ola que va subiendo y va subiendo cada vez más, de forma progresiva, hasta que un movimiento en concreto no nos diga lo contrario, nosotros seguimos montados en la ola, dentro de la uptrend. Dentro de la estructura alcista, y volviendo al cuerpo de la vela, por ejemplo, tenemos aquí el high. ¿Cómo se considerará que se nos generará el BOS o el breakout? Hay dos tipos de traders: el trader conservador y el trader agresivo. El trader conservador esperará a que la vela, con todo el cuerpo, o con la mayoría del cuerpo, más de un 50%, atraviese y confirme que hay una rotura de estructura. En cambio, el agresivo simplemente esperará que, o incluso la mecha o muy poco del cuerpo, haga dicha rotura y ya lo considerará como una confluencia. ¿Vale? Así. O que lo haga con todo el cuerpo, ¿vale? O más de un 50% del cuerpo. Y diréis, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que el agresivo tiene más entradas durante el día, por lo tanto su stop loss está regulado, o el riesgo, y se lo puede permitir. En cambio el conservador pues tiene más paciencia, se espera y va a lo seguro. Siempre para respetar la tendencia alcista o la uptrend dentro del movimiento, el impulso, la corrección, el impulso, la corrección, el impulso, la corrección, el impulso. Tenemos que ver que nunca la corrección rompa el bajo, el último bajo. Este es el último bajo, este es el último bajo, este es el último bajo, que nunca atraviese este ni este. Para nosotros considerar que estamos en un uptrend, en una tendencia alcista. Por lo tanto, una vez tengamos la estructura y estamos aquí en medio,
no tenemos confirmación de uptrend. Por lo tanto, hasta que no nos rompe el higher high, aquí se generaría la rotura de estructura, aquí tendríamos el higher low y aquí nos moveríamos esperando confirmaciones, porque tenemos el higher high que es... Aquí tenemos el higher high, que son dos highs de forma consecutiva con dos velas, una encima de otra, high encima de otro high, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el inicio del impulso. Por lo tanto, lo consideraríamos como una especie de bucle, ¿no? Sin una cosa no hay otra. Se genera un boss, tenemos un higher low, un higher high y un boss. Con estas condiciones, de igual forma se genera el nuevo boss, se genera el nuevo higher low, se genera el high y el boss. Y así consecutivamente hasta que no se nos demuestre lo contrario, acordamos, hasta que no tendremos una rotura de estructura contraria al movimiento alcista o al bajista. Vamos a ejemplificarlo en el gráfico. Tendríamos aquí un high, y estaríamos aquí en un low. Entonces, dentro del uptrend nos hace el impulso, el retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acordaros, alto, acordaros, inicio del movimiento, corrección, retroceso, lower low, higher high, lower low, higher high, lower low. Bien, parece que estamos a nivel interno dentro de un movimiento alcista. Siempre hay que analizar y ver la tendencia macro, pero eso ya lo... Siempre hay que analizar y ver la tendencia macro, pero eso ya lo enseñaremos más adelante a nivel avanzado para que podamos ver todas las confluencias dentro del marco, para que podamos ver todas las confluencias dentro del marco en el que nos movemos y saber dónde estamos. Acordaros, tenemos un último high relevante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué hace el precio. Sube, sube, velas totalmente a nivel interno alcista. Nos rompe con vela, ¿de acuerdo? Con cuerpo. Este sería el inicio de la estructura dentro de la gráfica a nivel real, cómo se mueve dicha estructura y qué es lo que genera dentro de las tendencias a nivel micro y dentro de una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Entonces esto sería lo que haría. Lo dejaremos aquí, haremos varias partes de estructura de mercado porque me gustaría explicarlo de forma un poco más extensa, cambios de estructura, tendencia bajista y las diferentes confluencias que podemos tener en cuenta, los inducement, los fake outs, las tomas de liquidez y liquidez a nivel avanzado, que eso sería ya otro tema aparte, para que podamos entender toda la estructura de mercado de una forma clara y sencilla. Os animo que os suscribáis, que apoyéis el contenido si os gusta y si tenéis dudas me lo dejáis en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.